Bueno, pues no sirve que ganemos diputados y senadores y después nos los van a quitar, ¿no? Un diputado que ganó MC. No, de los 300 distritos. No. Ganamos 27 Ganaron diputados. un diputado, un distrito. Todo lo demás es pluri. Porque hicieron una trampa. Mentira. En los convenios de Ganamos coalición. con sus reglas, en su cancha y con su árbitro. De Morena nos acompaña Julieta Ramírez. Julieta, ¿cómo estás? Muy bien, Leo, gracias. Gusto de saludarlos. Gibran Ramírez, ¿cómo estás? De MC, ¿cómo estás? Todo bien, Leo, buenas noches. Gracias. Y Damián Cepeda del PAN. Damián, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, qué gusto acompañarlos. Pues vamos a dar una primera ronda, si les parece, de qué opinan de este proyecto de González Alcántara y luego vemos de si vale la pena aceptarlo o no aceptarlo, por qué. Julieta, ¿tú cómo viste este proyecto pues mira, del ministro? Me lo traje. Sí, me lo son traje. 366 páginas, ya lo leíste. Por lo Todavía que no he terminado, ¿eh? Sí, son sí, 366 páginas de verborrea del ministro. Claro, porque, fíjate, tiene que hacer una argumentación tramposa, incluso soberbia, para justificar por qué ahora sí le tienen que meter mano a la Constitución o porque ahora sí pueden. Fíjate, reconoce aquí el ministro que nunca antes se le había podido meter mano a una reforma a la Constitución o a la Constitución misma. Sí. También dice que impugnar reformas a la Constitución tendría que ser, sí, en casos excepcionales. O sea, él mismo lo admite. Luego, fíjate, aquí luego se pone sabroso porque dice que no hubo violaciones al proceso legislativo, sí, así como las formas... muchos alegaron que no hubo. Bien, pero invalida la renovación del Poder Judicial porque para él hay que basarnos en las garantías de permanencia en el cargo y estabilidad salarial de las y los juzgadores. Pero partiendo de que nunca antes se había podido hacer esto, ni siquiera en la reforma energética de Peña Nieto, cuando nosotros no estuvimos de acuerdo, nos permitieron que se le metiera mano. ¿Por qué ahora sí? Porque viola sus intereses, simplemente. ¿Cómo has visto este proyecto de González Alcántara? Muy interesante. A ver, yo me quiero ir al fondo, ¿no? Porque suelen quedarse como en temas genéricos y que el pasado y que no sé qué. Yo, a ver, al fondo del asunto. La pregunta que está en la mesa es, ¿el poder debe de tener límites, sí o no? Yo creo que sí, aunque sea el poder reformador constituyente. Y el proyecto del ministro coincide. Yo arranco y empiezo diciendo que acepto totalmente que el criterio antes había sido histórico de que no se podía revisar eso. También debo decir que solo 3 asuntos habían llegado con trámite, ¿no? 5 se habían presentado y 3 se les había dado, digamos, entrada. O sea, tampoco es como que vaya el antecedente, sí, ¿no? Y había habido votaciones divididas. Pero quiero decirle a quien está escuchando que es normal que los criterios evolucionen a favor de los derechos humanos. El segundo límite que está poniendo en la mesa el ministro, y creo que es bastante interesante y en el mundo es normal, por cierto, él argumenta, hay unas cláusulas pétreas en algunos lugares expresamente puestas y en otros implícitas, en donde hay temas fundamentales, principios fundamentales constitutivos, en este caso la República, que no puedes mover. Lo que el ministro propone, que yo coincido, es, claro que puedes reformar, pero no puedes cambiar la esencia de nuestra República, que es ser una república democrática, laica, federal y representativa. Te reías, Julieta. Sí, es que las cláusulas pétreas no aplican en nuestro país, no tenemos ese sistema en México. Pero, bueno, independientemente de eso, diría lo siguiente. A ver, los principios que se consagran en nuestra Carta Magna no se están transformando con esta reforma. Seguimos siendo un país que se sigue llamando igual, seguimos teniendo división de poderes, seguimos teniendo 32 estados de la República, seguimos siendo una república laica, federal, democrática. Eso no cambió. Lo único que cambió es el método para que ahora se elijan a las y los juzgadores. Eso es lo único que se transforma en esta reforma. Las sentencias y las jurisprudencias de la Corte son muy claras porque especifican, no existen medios de control de constitucionalidad para la Constitución. O
sea, una acción de inconstitucionalidad para promover la inconstitucionalidad de la Constitución es un absurdo, es un tremendo absurdo. Ahora bien, si quieren transformar la Constitución, si no les gustó la reforma, la realidad es que tienen todo el derecho del mundo de que no les haya parecido alguna parte de la reforma. Eso es inobjetable. Ahora bien, el método para reformar la Constitución es a través del Poder Legislativo y las 2/3 partes. Consigan las 2/3 partes, salgan a la calle, vayan a tocar casas y construyan un nuevo acuerdo social, logren las 2/3 partes y transformen la Constitución. Ese es el único mecanismo. Lo demás es un acto ilegal. Y en todo caso, quienes están invadiendo facultades y rompiendo con la división de poderes son tanto el Poder Judicial como los voceros del Poder Judicial, es decir, el PRIAN. Muy bien, Gibran. Bueno, pues no sirve que ganemos diputados y senadores y después con la farsa de la sobrerepresentación y con presiones políticas sobre los tribunales nos los van a quitar, ¿no? Un diputado que ganó MC. Los 300 distritos. No, ganamos 27 Ganaron diputados. Un diputado, un distrito, todo lo demás es pluri. Porque hicieron una trampa. Mentira. En los convenios de Ganamos coalición. con sus reglas, en su cancha y con su árbitro. Venga, Gibran, venga. Perdón, pero no, la mayor parte de ese INE lo puso Morena. Entonces, no vengan con que el árbitro... Está buena la maroma. Está buena la maroma. No, sí, los propuso Morena. No, son las reglas que dejó el Bueno, PRIAN. a ver, que termine Gibran, venga. Adelante, pues adelante. sí, Venga. pero los propuso Morena y tienen que hacerse cargo de eso. Lo hicieron mediante una palabra que no está en la Constitución ni la ley, que es el siglado. Se robaron diputados, se robaron senadores y eso no tiene vuelta atrás. Entonces, estas prácticas autoritarias, con las limitaciones que se están haciendo desde el sistema electoral, con las presiones sobre el Poder Judicial que han llegado a tener o a perder todos los límites, es muy difícil que podamos hablar de una normalidad política donde esa sea la manera de revertir los cambios que se están haciendo. Creo que los diputados y senadores de la mayoría oficialista no han caído en cuenta de la responsabilidad que tienen con la República y de los daños que se están haciendo en este momento. Hay que decirlo clarito, vamos directo a una autocracia, lo decía con el ejemplo de Porfirio Díaz. Las dictaduras no son totalitarismos necesariamente, ¿eh? Porfirio Díaz tenía diversidad en los medios de comunicación y oposición en el Poder Legislativo. Damián Cepeda. Yo claramente quiero diferenciar dos temas, pues. Uno le abordé mucho ahorita, son dos temas distintos y hay que entenderlo. El primero es si un ciudadano, un gobierno, un organismo o cualquiera debe de poderse defender de un acto abusivo, así sea el poder constituyente. La respuesta mía es sí. Entiendo que abiertamente hay quien piensa que no, yo creo que sí. Yo creo que poder absoluto genera corrupción absoluta y ya lo decía. Dicen que no, en los derechos humanos sí, pero es que no vas a tener manera de impugnarlo. Si te quitaron la manera de impugnar por amparo, por acción de inconstitucionalidad o por controversia constitucional, simplemente es imposible que impugnes. Entonces, en el rollo vas a decir que sí, pero en la práctica no. Yo sí creo que así tengan 36 millones de votos, no pueden acabar con la democracia en México. Eso creo yo. ¿O tú crees que sí podrían mañana borrar, porque tienen mayoría en el constituyente, que haya democracia en el país y pasar a ser una monarquía? Yo creo que no. Es que eso es lo posible. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ven la parte política, Julieta? Mira, lo que nosotros consideramos que es lo válido es que si al ministro le duele la cabeza o le duele la muela porque no le gustó el mecanismo para votar a las y los jueces en todo el país, no es nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad fue proponer en las urnas unas nuevas reformas. Se votaron, cumplimos el procedimiento, las 2/3 partes, se votó, se cumplió con todo el proceso legislativo. Es decir, el proceso está concluido, la Constitución es vigente, la reforma ya está vigente. Lo que está haciendo el ministro es francamente una ilegalidad, desde la aceptación del recurso hasta el intento de sentencia que quiere construir.
Y por el otro lado, hay otros voceros, como por ejemplo el exministro Cosío, que abiertamente está llamando prácticamente a un golpe de Estado. ¿Qué está diciendo? Está diciendo que, para empezar, se está anticipando a la resolución final y a los votos de las y los ministros sobre el proyecto que va a presentar Carranca, que será el martes. ¿Qué está haciendo la presidenta? Muy prudentemente diciendo, bueno, les vamos a dar el beneficio de la duda, esperemos al resultado de la votación y dejemos de tensar la situación. Ahora bien, ¿qué dijo el exministro? Que en caso de que no se quisiera acatar esa resolución, esa sentencia producto del fraude, se tendría que mandar a la cárcel a la presidenta y de paso a las y los legisladores que aprobamos la reforma, que ni siquiera tendría que pasar por la fiscalía, que ni siquiera tendría que pasar por ningún tipo de procedimiento, y en automático nos consignan a un juez y nos quiere meter a la cárcel. Hay que decirlo, no va a ocurrir. O sea, aquí el tema es que si efectivamente esa es la sentencia, y perdón, te quito 10 segundos. Sí, no te preocupes. Si esa es la sentencia, se logran los 8 votos y esa es la sentencia y el Ejecutivo y el Legislativo desacatan, no creo que vaya a haber estas consecuencias, pero es un tema de una imagen poderosísima de dos poderes de la Unión desacatando la sentencia de otro poder de la Unión. Ese sí es un choque de poderes. Y creo que eso es lo que habría que evitar, ¿no? Es lo que habría que evitar, por supuesto. Y es lo que también está buscando el Poder Judicial, refrendando este tipo de sentencias fraudulentas, que se terminan convirtiendo en letra muerta por el nivel de deslegitimación que ya tiene la Corte en este momento. Es que también dimensionemos la otra parte. 8 de cada 10 personas están de acuerdo con la reforma al Poder Judicial, quieren que se reforme el Poder Judicial. Y todavía la Corte, haciendo este tipo de mañas, lo que reflejan al exterior es una pérdida de moral impresionante. Y déjame decirles que el hecho de que el PRIAN sean sus voceros tampoco les ayuda al exterior para efectos de conseguir un poquito de simpatía. Si la gente confiara tantito más, en los partidos de oposición, a nivel de que pudieran tener un respaldo popular serio, tanto la Corte como los partidos, estuviéramos a lo mejor en un problema muy serio, pero por fortuna, bendito pueblo, le da todo el respaldo a este proyecto, a esta reforma, y la considera plenamente legal. Me parece muy interesante lo que dice Julieta, porque al final del día lo que dice es, puede venir este desacato, pero nosotros tenemos el apoyo popular, ¿no? No me refiero a eso, porque no es planteamiento de ningún tipo de amenaza, para nada. Lo que estoy planteando es... No amenaza. Ustedes tienen la legitimidad está muy desacreditado, está muy desacreditado la situación en la que nos está envolviendo el Poder Judicial, y mi asunto era dejar sobre la mesa que verdaderamente se están yendo en contra de 8 de cada 10 mexicanos que aprueba la reforma al Poder Judicial. A ver,